Y ya vamos a hablar con nuestro siguiente invitado, él es Manolo Ortega y lo presento como portavoz del partido Andalucía Entre Todos. Manolo, bienvenido a Córdoba TV, gracias por estar con nosotros esta tarde. Gracias a vosotros. Bueno, pues contigo vamos a hablar de un acuerdo que se ha firmado entre dos partidos, el que tú representas y también Andalucía por sí. Cuéntanos en qué consiste este acuerdo y cómo habéis llegado a él, a la firma del mismo. Bueno, fundamentalmente, para que nos situemos históricamente, en Córdoba, en febrero de 1919, se realizó una manifestación promovida por la Asamblea Andalusí, que fue una manifestación multitudinaria en la cual se reivindicaba una viva Andalucía libre y sobre todo lo que era el pensamiento que Blas Infante, como Blas Infante plantea el nacionalismo andaluz, que es un nacionalismo muy raro y muy extraño para los habituales nacionalistas. No es un nacionalismo de bandera, no hay que ir envuelto en una bandera, ni llevar la pulserita con la bandera. Es un nacionalismo internacionalista, porque el mismo himno que Blas Infante promueve, la primera versión era Sea por Andalucía libre, Iberia y la humanidad. Luego se cambió Iberia por España. No es un nacionalismo excluyente, todo lo contrario, y sí plantea que ese nacionalismo o esa identidad andalusí está centrada fundamentalmente en los derechos de la clase trabajadora, que es la mayoría. La clase trabajadora puede ser con chaqueta o sin chaqueta, pero cuando tú percibes un salario eres clase trabajadora. Si te piensas que eres otra cosa, pues te equivocas mucho y eres muy aspiracional, pero te van a fundir los plomos esos que supone que representan a la clase media aspiracional, que están más preocupados por los problemas que tienen en Madrid que por los problemas que hay en Andalucía y supeditan la solución de los problemas de la población andaluza. A ver, ¿voy a convocar elecciones? No, porque nos hemos cubierto de gloria en las elecciones pasadas y fíjate la que nos hemos liado ahora, yo me estoy quietecito. Ah, mira, hemos tenido éxito, convoco aquí elecciones. No, eso no es la forma que nosotros entendemos que hay que trabajar. Y por eso con Andalucía por sí lo que se ha planteado ha sido un acuerdo que no tiene un objetivo estricta simplemente o meramente electoral, sino la de construir ese espacio que no existe, un espacio autónomo, independiente, contra el caciquismo, contra el centralismo rancio de aquella época y neorrancio de esta época. Ahora hay mucho neorrancio que va defendiendo una serie de valores que se vivía mejor antes. No vivía antes bien mis padres. Sí, tu padre comía una vez al día o trabajaba 12 horas para que en tu casa pudierais comer todos, o todos vivíais en la misma habitación. En la casa de vecinos se vivía, qué bien se vivía, qué unidad. Perdonad, se vivía en una habitación toda la familia o en dos habitaciones. Las grescas de las casas de vecinos eran sonadísimas. Es verdad que estaban todos juntos. Los aseos eran comunitarios, todos los aseos, y había un lavadero común. Así que, vamos a ver, que cualquier tiempo pasado no fue mejor. Y no nos vendan la moto esa. Cierto es que hay que contextualizar por qué ahora la juventud, por ejemplo, mis hijos, comparado conmigo, que soy maestro, que aprobé las oposiciones, pues difícilmente van a poder tener los ingresos que yo tengo. ¿Pero por qué? Porque el neoliberalismo se ha encargado de que las condiciones laborales empeoren. Están empezando a mejorar ahora con medidas como el salario mínimo interprofesional y ya están por ahí los neorrancios. Esto ha acabado, o sea, aquí se acaba España, porque eso de ganar 1.000 euros, ¿qué es? Pues mire usted, por lo menos que viva la gente dignamente. Entonces, el planteamiento con Andalucía por sí es un planteamiento de cuáles son los intereses de la mayoría de la población andaluza, que evidentemente no son las del señorito con sombrero que está montado a caballo, aunque ahora le ha dado a la gente porque le gusta el caballo, pues bueno, si te lo puedes comprar, lo disfrutas, o del gran propietario terrateniente que pisa el campo de paseo para pegar 4 tiros, que no es el que está cogiendo la aceituna, que hay una diferencia sustancial. Hombre, vamos a llamar las cosas, ¿queréis que llamamos al pan pan y al vino vino? Pues lo llamamos. Pues hay que constituir un eje que defienda esos intereses de la mayoría de la población, población que está con empleos mal remunerados, porque se ha hecho una reforma laboral por parte del Partido Popular que consistió fundamentalmente en garantizar la explotación de esas personas por parte de esos empresarios que ahora se llevan la mano a la cabeza porque tienen que pagar 1.000 euros de salario mínimo. Eso es la acabose, no puede ser. Cuando tú estás cobrando 400.000 o 500.000 euros al año y encima te lleva una jubilación de unos cuantos millones de euros. O bien, si te echan de la política, luego no te preocupes, que te van a colocar en alguna empresa de estas famosas, multinacionales, que nos suben la luz, ven a subir la luz. En fin, todo ese tipo de cosas es lo que nosotros estamos trabajando desde esa perspectiva. Y lo que pretendemos es que los debates que se produzcan en Andalucía
o en Córdoba son los debates que tienen su origen en Córdoba y en Andalucía, no los debates promovidos porque ahora se le ocurre a uno decir, vamos a decir que España es insegura, y ya hablamos de la Córdoba insegura. Sí. Claro, que yo pienso que cuando hablan de la Córdoba insegura se refieren, por ejemplo, al tramo urbano de la carretera Palma del Río, que está sin iluminar porque el ayuntamiento no ha puesto la luz. ¿El alcalde se refiere a eso cuando dice Córdoba insegura? No, vende la moto de la Córdoba insegura para garantizarse un voto de gente que se asuste, porque parece que esto es el acabose que estamos viviendo los últimos sectores de la civilización occidental. Pues yo no lo vivo, ni yo ni la mayoría de la población. Y se crea un sentimiento de agravio, de miedo, de visceral, del odio al otro, al diferente, al que no es diferente, cuando a lo mejor si tú te sientas con esa persona que es tan neorrancia porque la han educado en eso, pues resulta que tiene problemas laborales porque no le pagan salario mínimo interprofesional, y quizás nos pongamos de acuerdo en mejorar, en trabajar para mejorar eso. Y si al hombre o a la mujer le gusta pegar tiro y cazar, y a mí no me gusta, pues bueno, ya hablaremos de eso, pero vamos a hablar de las cuestiones, como decía Antonio Machado, caminante se hace el camino al andar. Pues vamos a empezar a caminar y a ver dónde llegamos. ¿Y cuáles son esas cuestiones, Manolo? ¿Cuáles son esas cuestiones que para vosotros son fundamentales y por las cuales vosotros vais a luchar? Claro, porque al fin y al cabo consiste en que luchéis por ese bienestar de los andaluces. Yo te voy a hablar de cuestiones muy concretas, porque cuando Andalucía por sí contacta con nosotros y nosotros con ellos, es fundamentalmente, pues, somos un partido pequeño, pero tenemos una estructura de caja de resonancia y de actividad, de militancia activa muy potente en Córdoba. Si a mí tú me hablas de medio ambiente, ¿qué me estás contando con el medio ambiente? Pues yo te estoy contando que hemos presentado una denuncia en Fiscalía para que se investigue por qué la Junta de Andalucía y por qué el Ayuntamiento no cumple con sus competencias. Claro, te hace gracia que después de presentar la denuncia en Fiscalía, ahora resulta que la Junta de Andalucía sí tiene competencia en el río Guadalquivir y dice que va a arreglarlo y se va a gastar 3 millones de euros en el tramo de los sotos de la población para que los molinos que no se veían, se vean. Ahora, ¿y por qué no lo ha hecho usted hace 3 años? Si sabía que las competencias eran suyas, ¿por qué engaña a la población diciendo que eso es la Confederación porque está gobernando otro partido? Usted tiene esas competencias desde el año 84, y no quería actuar porque no le da la gana. Bueno, pues que lo dirima al fiscal. Le remitimos un escrito diciendo que íbamos a hacerlo y nos remiten una carta diciendo que no le queda clara nuestra pregunta, pero que porque van a preguntar a la Confederación, le hemos remitido otro, que no le pregunte usted a la Confederación, que lo que le estamos preguntando es de las competencias que usted tiene. ¿Por qué no actúa para evitar la seca de acuíferos y la contaminación en la Sierra de Córdoba, por ejemplo, que esa agua baja luego? No es competencia mía, el ayuntamiento no es competencia mía. Bueno, ahora resulta que Massa se va a gastar un dinero en garantizar que no haya más vertidos de aguas fecales. Que ahora sí es competencia tuya. Entonces lo que tratamos es de cuando hablamos de Agenda 2030, cuando hablamos de ecología y hablamos de cambio de modelo, nos referimos a cuestiones tan concretas como decir, ¿Córdoba puede subsistir tal como está organizada económicamente, pendiente de que una base logística funcione o no funcione? No. Córdoba necesita una economía sostenible, que puede fundamentarse y que viene dinero para eso, pero como no lo van a pedir, para casa de oficio, talleres, ya lo hemos explicado muchas veces, programas de trabajo garantizado, se trata de plantear un programa de trabajo garantizado. La paguita, perdona, la paguita después de que te tires 8 horas trabajando o 6 horas trabajando. No la paguita que a ti te dan porque como tienes 5.000 hectáreas, te comes toda la subvención de la paz. Y encima protestas porque quieres más subvención de la Unión Europea. Protestas porque no hay agua y quieres más regadío, más hormigón. No, hijo mío, los olivos no tienen por qué ser de regadío, eso es un absurdo en un clima árido, cada vez más árido, y en una región que por las características que tenemos es árida, debería ser una región fértil, pero como los vientos entran como entran y la estructura de la cuenca de Guadalquivir y es la que es, pues no. Cuando hablamos de comunidades locales energéticas, nos referimos a que si este ayuntamiento tiene una ordenanza obsoleta y caduca, que hablaba de otras placas, y que tiene una exigencia por parte de la Junta Municipal del Distrito Centro y del Pleno, de que derogue esa norma, ese acuerdo de gerencia, que no es una norma, porque el gobierno municipal no deroga ya de una vez ese acuerdo y plantea que se puedan poner siempre con unas condiciones, y luego estudiaremos, por lo visto no, porque tenemos el estudio, para que no asombréis mucho, hay placas solares que son pavimentos, o sea, el mismo pavimento puede captar energía solar,
Y para que no seamos más exquisitos, también la hay con forma de toldo, que es un toldo. No es que ponga una chapa, sino esta estructura. Quiere decirse que vamos a centrarnos en la realidad, vamos a ser económicamente, vamos a ser autónomamente, energéticamente autónomos, que es tan fácil como poner esas placas solares en esos techos y donde haya que ponerle, generar luz, generar electricidad, que garantice que en muchos barrios de Córdoba la factura de la luz haga así, desaparezca, y la empresa no le quiere otro remedio que pactar cómo lo vamos a hacer. No que ahora te llama, oiga, le ponemos las placas solares, usted las paga, y luego cuando haya luz de día, vamos, no cuando haya luz, cuando sea de día, pues la factura le baja y cuando sea de noche usted consume. No, vamos a hacer las cosas bien, se puede hacer muchísimas cuestiones, por ejemplo. ¿Cuál es más, Manolo? Por ir vamos a ir un poco acotando. Hablamos de economía. La economía de Andalucía no puede sustentarse en cuestiones caducas, como puede ser, vamos a industrializar Andalucía. Habrá que sentarse y analizar. ¿Qué potencialidades tiene Andalucía? Y sobre esas potencialidades que tiene Andalucía, no que nos las impongan, pues vamos a trabajar. O sea, lo que es absurdo es que Andalucía tenga que importar energía eléctrica cuando la puede producir. Lo que es absurdo es que sigamos trayendo agua de Doñana y con pozos ilegales cuando no se puede extraer. Lo que es absurdo es que tengamos una economía basada en el despilfarro del agua cuando no se puede tener. Lo que es absurdo es que no tengamos un sistema educativo público fuerte, no más universidades privadas, no más formación profesional privada, que garantice certificaciones de profesionalidad para la población en aquellos ámbitos donde vayamos a desarrollarnos económicamente como nacionalidad histórica que somos, que no somos una región. El Estatuto de Autonomía habla de nacionalidad histórica y eso no le gustó a algunos partidos burgueses, como de las supuestas nacionalidades históricas que son tres, dicen, pues no, hay una que se llama 4 que es Andalucía. Además, hay que recordar que cuando el Partido Socialista Andaluz se presentó en Cataluña sacó 2 diputados. O sea, recordemos eso también. Entonces, lo que estamos hablando de que si nosotros, por ejemplo, hablamos de qué ciudad queremos, si estamos planteando un modelo de ciudad dispersa, que es lo que está haciendo este gobierno municipal, eso es insostenible de todas. Nosotros planteamos que este gobierno municipal, que por lo visto tiene una cosa que se llama plan normativo. El plan normativo consiste en que la misma gerencia de urbanismo te dice, tenemos que hacer todas estas cosas. Bueno, te puede pasar 2 cosas, que te dé la risa o que te dé una indignación tremendísima, porque hay capítulos como el 17 que habla de registros municipales solares en el casco histórico abandonados, y te dice, bueno, esto se hizo, un delegado de urbanismo lo planteó, se hizo un estudio en el 17 y en el 18, y se acabó. Es decir, 19, 20, 21, 22, nada. ¿Qué está haciendo el concejal de urbanismo aquí? ¿Anunciar promociones de vivienda? Oiga, ¿por qué no trabaja usted un poquito en lo que tiene que hacer, que es ese registro solar municipal abandonados? ¿Para qué? Pues para que se pueda vivir. Pero es que tiene otro punto que ya te da también la risa. Tenemos el plan de accesibilidad. Entonces, una compañera nuestra que se ha operado, va en silla de ruedas. Y me dice, Manolo, me acabo de dar cuenta que Córdoba no es accesible. Porque es que no puedo ir a ningún sitio. Claro, cuando no vas en la silla de ruedas no te das cuenta, cuando vas en la silla de ruedas te das cuenta. Bueno, vamos a mirar el plan normativo. ¿Te da la risa o la indignación? Bueno, tenemos una ordenanza municipal que es del año La Porca, 2003, creo recordar. Y el plan normativo va y dice, tenemos que adecuar la ordenanza municipal a un decreto que se produce en el 2009. Tenemos. Y vuelvo a preguntar, ¿qué hace el concejal delegado de urbanismo? Pero quien dice concejal delegado de urbanismo dice ¿qué hace el alcalde? Que es el que delega las competencias. Y para ir cerrando un poquito todo esto, porque es verdad que son muchísimos temas y... Tú me has preguntado. Lo sé, yo te he preguntado, la culpa es mía por preguntar, por supuesto, pero es que te vas por los cerros de Úbeda y al final no nos centramos en lo que nos tenemos que centrar. ¿Cómo vais vosotros a trabajar conjuntamente para que al final esos problemas que tú has estado ahí diciendo con pinceladas dejen de ser problemas y tengan una solución factible? Claro, ¿el acuerdo en qué consiste en ese aspecto concreto que tú me estás planteando? Tenemos un marco que lo tenemos claro, tenemos un marco ideológico que también lo tenemos claro,
y tenemos ahora una praxis que desarrollar, que es cómo actuamos. El acuerdo consiste fundamentalmente, nosotros como partido que tiene más presencia en Córdoba, vamos a desarrollar ese trabajo coordinadamente a nivel andaluz, no a nivel otra cosa, con Andalucía por sí, que tiene presencia en otras provincias. ¿De qué manera? Pues vamos a tener como un consejo de dirección donde vamos a ir hablando de todas estas cuestiones que estamos comentando y vamos a plantear iniciativas conjuntas. Y el desarrollo de esas iniciativas conjuntas, de esa acción política, que va a ir de abajo arriba y viceversa, porque tiene que haber un flujo, no va a venir impuesto por nadie tan evidente, viene de las necesidades que hay. Pues lo que vamos a hacer, en vez de que se hagan solamente en Córdoba, porque nosotros planteamos una serie de acciones que están centradas en Córdoba o en Lucena, que es donde más presencia tenemos, con ese marco lo que podemos es implementarla en muchas más localidades y en un espacio andaluz más abierto. Igual que nosotros podemos recoger iniciativas que no hayamos caído en ellas y sobre todo tener una acción política no homogénea, pero sí coordinada en todos esos aspectos. Y luego de crecimiento hacia mucho huérfano que hay por ahí, perdido, que no sabe dónde va a aterrizar, que tiene una sensibilidad muy clara, que no le convencen las opciones que se están planteando por ningún sitio. Entonces vamos a intentar contactar en el ámbito de la provincia de Córdoba y ellos siguen contactando en otros espacios. Entonces eso es un acuerdo de trabajo conjunto y sobre todo de que estrategias que se planteen las vayamos desarrollando también conjuntamente, no solamente en Córdoba o en Lucena, sino en toda Andalucía. En toda Andalucía, pues con eso nos quedamos. Manolo, que se nos vaya el tiempo de hoy, pero seguro que hablaremos contigo en breve también para que nos vayas contando soluciones, que es lo que a nosotros nos gusta tener, soluciones, ¿vale? Perfecto, cuando queráis. Gracias por habernos acompañado esta tarde. A vosotros.